nos hacía falta algo. Era Dios, nos faltaba su bendición. Era Dios, y nos refugiamos en Él. Y fue Dios, quien nos dio su felicidad. Y fue Dios, quien hizo nuestro hogar feliz. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda la hermana María Angélica, hoy inaugurando este nuevo espacio, Los secretos de un hogar feliz. Me acompaña hoy el Padre Francesco y juntos queremos, con la ayuda de Dios, ayudarte a conocer mejor lo que es la familia cristiana, de dónde viene, a dónde va. Padre, me alegra mucho que esté hoy con nosotros y entremos inmediatamente en materia, porque hablar de la familia es algo tan rico que el tiempo es corto. Cuéntenos, Padre, ¿la familia es una institución meramente humana? A ver, mi querida Angélica, eso no lo podríamos decir así tan categóricamente, porque realmente tendríamos que preguntar por qué todo ser humano tiene necesidad de familia, ¿no? Tiene necesidad de estar y de compartir con otro. Pues esa realidad no la haya simplemente en que la naturaleza así se lo demuestre. Realmente la familia tiene su fundamento en el ser mismo de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Dios en su vida íntima es familia de amor. Dios no es un Dios solitario como muchos piensan, sino que precisamente Dios es familia, y es familia porque es amor. Pero, ¿qué tipo de amor? No es un amor solitario, un amor encerrado en sí mismo, ese amor que nos presenta constantemente el mundo, donde todo el mundo quiere vivir sin dificultades, sin entrar en contacto con los demás. Precisamente el amor es una realidad que caracteriza a la persona cuando está en relación para con otro. Y nosotros por revelación sabemos que Dios desde toda la eternidad nunca ha estado solo, que siempre ha sido Padre porque siempre ha tenido un Hijo, y el amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, el que es testigo de que ni el Padre ni el Hijo se aman para sí mismos, sino que no viven para sí, sino que viven para el otro. Y si no hay esa donación, no puede haber amor. Por eso, para que haya familia, el hombre tiene que salir de sí, para poder descubrir su riqueza y encontrar la riqueza de Dios. Padre Francesco, voy a pedirle el favor de que nos hable un poco más cómo es esa vida de Dios, la vida íntima de Dios, para que todos podamos comprender a qué nos llama el Señor cuando decimos que en la familia debemos reflejar el amor que vive Dios en su seno. Bueno, podemos ver algo muy importante aquí. Dios en sí mismo no le falta nada, Él es infinitamente feliz y por lo tanto, para poder comprender esto, coloquemos el ejemplo de una casa sin ventanas y sin puertas. Si es una casa sin ventanas y sin puertas es porque nadie tiene que salir de sí, porque dentro de sí lo tienen todo. Todo, la alacena siempre está llena, la casa siempre está llena de amor, no tienen necesidad de nada. Todo cuanto pudieran desear lo tienen dentro de la casa. Así es Dios dentro de sí, Él no tiene necesidad de salir, porque todo lo tiene dentro de sí para ser feliz. Dios es feliz, Dios es bello, Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Dios tiene todas las categorías que nosotros podemos encontrar en las criaturas, las tiene Dios en sí mismo porque Él nos las participó y gracias a Él las tenemos. Por lo tanto, todo lo que el hombre podría desear, Dios lo tiene y es a la vez. Es decir, no lo tiene como nosotros, que lo podríamos perder, sino que es lo que nosotros decimos tener. Y por lo tanto Dios dentro de sí lo tiene todo, es tan fecundo que no tiene necesidad de salir a buscar nada, ni de crear porque le hace falta algo, sino que dentro de sí lo tiene todo por la gran profundidad y la maravilla de lo que Él es. Por lo tanto, toda su fecundidad de amor la tiene dentro de sí y es tan fecundo que por eso nunca ha estado solo. Porque el amor siempre ha necesitado de otro y Dios siempre ha sido el otro mayúsculo con el cual nosotros estamos llamados a encontrarnos porque Él siempre desde toda la eternidad se ha encontrado con alguien. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que constantemente están dándose y compartiendo de manera recíproca su amor. La familia está llamada a dejarse tocar por la eternidad para poder vivir la fecundidad que la eternidad produce. Es decir, que el amor sea constante y que sea eterno.
Porque si el amor no es hasta que la muerte nos separe en el ámbito de la familia, entonces no es el amor de Dios el que estamos revelando, sino un amor simplemente natural que está sometido en el tiempo, y cuando se me acabe el amor, entonces se acabó el matrimonio. Eso implicaría que mi amor no está radicado en la eternidad, que en ningún momento le he creído a Dios, sino que constantemente me estoy apoyando en lo que he aprendido a ver en el tiempo y no en lo que he aprendido a escuchar y observar de Dios desde la eternidad. Padre, todo lo que nos ha dicho es maravilloso. El amor de Dios es algo muy especial que debemos reflejar en el hogar. ¿Podría usted decirnos algunas características propias del amor de Dios que debe reflejar el esposo, la esposa, que debe reflejar la familia para que de verdad se note que conocemos al Señor y se note que estamos viviendo en un hogar cristiano? ¿Podría usted decirnos entonces esas características? En la familia, lo que no se puede hacer ni se debe hacer es perder la riqueza que cada quien posee. La esposa tiene precisamente su delicadeza, ¿sí? Todo su amor, su afectividad. El hombre tiene la razón que frena muchas veces los impulsos. Pero esas dos riquezas unidas constituyen el único ser que Dios ha llamado a la comunión con él. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esa sola carne que demuestra la fecundidad y que los dos verdaderamente están amando es que están abiertos a la vida y por lo tanto surge ese otro que es el Hijo, que da testimonio del amor de que el Padre y la Madre se aman, así como el Padre y el Hijo desde toda la eternidad se aman y es el Espíritu Santo. La revelación de la Trinidad queda en la familia cuando se expresa la fecundidad en el tiempo. Y la fecundidad en el tiempo implica no solamente muchos hijos, sino sobre todo y de manera particular los hijos que Dios quiera para la familia, porque de esa manera revelará la particularidad del amor. Es decir, que cada vez que el Padre y la Madre se aman, están abiertos a la vida y por lo tanto generan vida. Y por lo tanto dan a entender que el amor no es simplemente satisfacción, sino donación. Y esa donación produce otro. Y ese otro es testigo del amor del Padre, de la Madre, como es testigo del amor del Padre y del Hijo. El pecado lo que hace es encerrar al hombre, porque el hombre, por temor y salir a que le hagan daño, entonces el hombre se encierra. Y en el momento en que se encierra, entonces no puede entrar en comunión con otro y es ahí cuando su vida se frustra. Matrimonio que pretenda, supuestamente como hoy se dice, que se dicen por ahí de manera muy popular, que cada quien respete la vida privada del otro. En el matrimonio no hay vida privada, porque la vida privada implica una intimidad que se cierra a la donación del otro. Yo no puedo ser tan íntimo que me cierre al otro. Precisamente, si me cierro, entonces estoy negándole al otro el tesoro que Dios me ha dado para que participe. Es allí donde la familia tiene que empezar a revisarse y comprender que el pecado encierra, el amor libera. Si nosotros entramos en el ámbito de la liberación del amor, entonces tenemos que reconocer, primero que todo, que tenemos que aprender y dejarnos enseñar a amar. Porque el amor que estamos enseñando en la familia o por el cual nos estamos moviendo es un amor que está radicado en los sentimientos y no precisamente en la verdad del amor de Dios. Muchas gracias, Padre Francesco, por todo lo que nos has dicho hasta el momento. En alguna ocasión le escuché una prédica a usted sobre el amor y 3 verbos que le voy a pedir en este momento nos predique también a nosotros, para todos nuestros oyentes. El amor, decía usted, iba acompañado de 3 verbos: ir, estar y ser. Creo que con esta explicación vamos a comprender todos y muy bien lo que es el verdadero amor. Así que, Padre, le doy la palabra para que nos explique sobre estos 3 verbos que acompañan al amor cristiano, al verdadero amor. Les decía ahorita que el amor del mundo está radicado en los sentimientos, en un amor satisfactorio, un amor que se busca, un amor sensus. Un amor sensus que significa el amor de los sentidos.
que constantemente están pidiendo algo para uno, están pidiendo algo para mí, ¿sí? Yo constantemente estoy buscando qué puedo sacar del otro. Entonces, ya no soy yo que voy a donarme en el otro, sino que como sanguijuela voy a chupar todo lo que pueda del otro, y una vez ya haya satisfecho mis necesidades, el otro viene a ser el objeto, ya no el sujeto, del cual me serví, por lo tanto puedo intercambiarlo o volver a buscar otro sujeto para convertirlo en objeto. Por lo tanto, ese amor es falso, porque es un amor interesado, es un amor que hace daño, y por eso cansa y se cansa. A ver, y estos 3 verbos son el verbo ir, el verbo estar y el verbo ser. El verbo ir es el verbo que conoce el mundo. Es que a mí me es fácil ir cuando yo veo una fruta que me llama la atención. A mí me es fácil ir cuando yo veo una casa que es la casa más hermosa y maravillosa que yo he descubierto. A mí me es fácil ir cuando veo que esa mujer que tengo enfrente es la mujer que yo quisiera para mis hijos. Porque es muy hermosa, porque es una modelo andante. Uy, no, pues voy, me es fácil ir. Pero tan pronto yo descubro que hay algo que ya no me gusta, que no me satisface, entonces me regreso. Eso es lo propio del mundo. Voy, pero cuando ya no encuentro más en lo cual yo me pueda satisfacer, me regreso. Por lo tanto, el verbo ir es el verbo, lo podemos practicar tanto cristianos como paganos. Todo el mundo puede practicar el verbo ir, pero los cristianos, sobre todo para revelar el amor divino, necesitamos practicar otro verbo, el verbo estar, que me hace probar de una u otra manera que yo no estoy ahí por interés, que no he ido simplemente a satisfacerme, sino que fui para donarme. Y como fui para donarme, entonces me quedo. Elegí, aposté y ahí estoy. Y por lo tanto, ahí, para que ese amor se realice, no puede estar radicado en los sentimientos, porque los sentimientos jalarán a que yo me regrese cuando las cosas me vayan mal, cuando ya el otro yo sienta que no me quiera, o cuando yo ya no sienta cuando pasó la luna de miel. Exacto, que el esposo viene y se agachó y se agachaba para arreglarme el tacón, para decirme qué bella estaba, me traía una rosa, me llevaba chocolates, pero después que ya no hace nada de esto, entonces, como no lo hace, ya no me ama, y entonces yo también me regreso, ya no quiero estar con él, me quiero ir donde mis padres. Eso es el verbo ir, pero el verbo estar supone sufrimiento, donación, porque aposté y aposté hasta que la muerte nos separe para revelar la eternidad. Y ahí entonces, si quiero apostar para revelar la eternidad, ya no estoy tanto pensando en mí y en el otro, estoy pensando en Dios, que me ha enviado a este mundo para dar testimonio de que el amor en el tiempo solamente se puede manifestar con la experiencia del sufrimiento después del pecado, porque antes, como dice el Señor, en el principio no era así. Por lo tanto, en el verbo estar, yo manifiesto que el amor y el sufrimiento son gemelos, pero gemelos de tal manera que son gemelos esenciales. Si yo quito en el tiempo el sufrimiento, ya ese amor es sospechoso. Y es lo que no quieren vivir las parejas hoy, ¿no? Claro. Cuando empiezan a sufrir, entonces la muchacha se va o el muchacho dice, no, ya no me sirvió esta, entonces voy a buscar otra cosa. Sí. Y ese amorcito sin sufrimiento es re sospechoso. Eso hay que mandarle a un investigador privado. Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando el verbo estar se produce, entonces la persona aprende a estar allí. Porque es muy fácil yo estar siempre y cuando mi esposo me sea fiel, pero cuando me aparece la infidelidad, el adulterio, ¿sí? La traición, ¿voy a estar ahí? ¿Voy a apostar por quedarme ahí? No, yo me quito. Digo, hasta aquí llegó, no puedo estar aquí. Yo no me casé para que usted me fuera infiel. No, precisamente nos casamos para soportar la infidelidad del otro, porque Dios soporta nuestras infidelidades. Y entonces, el matrimonio no solamente para satisfacerme, sino para revelar que verdaderamente he apostado por amar. Y entonces, como no estoy pendiente solamente de mí, independientemente del sufrimiento que esté padeciendo, convierto ese sufrimiento en amor, porque me olvido de mí, salgo por el otro, oro por el otro, intercedo por el otro, me acuerdo de Dios que es el otro en mayúscula y por lo tanto no me olvido del que tengo presente porque le amo y porque le amo no quiero que se pierda porque Dios me lo ha dado como ayuda y yo soy la ayuda de Él para que los dos lleguemos juntos como familia a la familia de la eternidad. Por lo tanto, el verbo ir sale todo el mundo. El verbo estar se quedan solamente los que apuestan por amar y los que apuestan por amar llegan a ser porque en Dios somos, nos movemos y existimos. Y el que sale
de sí mismo, entonces se encuentra con el que desde toda la eternidad, pudiendo quedarse en sí mismo, salió de sí mismo para encontrarse conmigo. Es decir, me creó por amor, salió. Dios me creó, hizo una obra fuera de sí y esa obra la hizo para meterla después en sí. Si esa obra quiere libremente dejarse conducir por Dios a la felicidad eterna. Dios no solamente quiso crearnos para que fuéramos felices, sino que nos quiere dar su felicidad y por eso después del verbo ir y después del verbo estar está el verbo ser, porque la persona se hace y se descubre cuando apostó estando donde tiene que estar y cuando tiene que estar donde tiene que estar por amor. Apostó por amar y apostó amando y amando se encontró con el que es el amor. Y por eso llega a ser el que es, porque dijo Dios, yo soy el que soy, y el que sale de el verbo ir, aprende a descubrir quién es. Padre Francesco, con todo lo que nos has dicho, creo que es bastante claro que solo dentro del matrimonio se vive el verdadero amor, porque necesitamos del amor de Dios, del amor que brota de la Santísima Trinidad, para poder tener un verdadero matrimonio. Pero ¿qué podemos decirle, Padre, a esas parejas que están en unión libre y que tienen miedo al matrimonio? Porque el argumento que ellos usan es, hermana, nosotros hemos visto muchos casos de personas que vivían en unión libre y tenían un matrimonio que funcionaba, pero cuando decidieron formalizar dentro de la iglesia, bajo el sacramento del matrimonio, su relación, el matrimonio se les vino abajo. Entonces nos da miedo recurrir al matrimonio sacramental. Preferimos el matrimonio civil. Es más, ni siquiera es un matrimonio civil, preferimos la unión libre, la unión de hecho, y vivir de esa manera porque estamos más felices de esta forma. ¿Cómo, Padre, podemos hacerle comprender a las parejas que creo que de alguna manera ya se han dado cuenta que la unión libre no les concede a ellos la gracia especial para vivir el verdadero matrimonio? ¿Qué les podemos decir, Padre Francesco? El matrimonio, naturalmente, pues todo el mundo lo entiende. Miren, si se trata simplemente de unirse y de estar simplemente unidos, entonces nos comportamos como los animales, porque el perrito solamente cuando ve que la perrita está en celo, entonces sale a perseguirla y se une con ella. Y tienen muchos perritos y son todos linditos. Pero la pregunta es, ¿el hombre está llamado a vivir de esa manera natural? ¿Tener perritos y perritas por aquí y por allá? No, el hombre está llamado a algo más. Porque el hombre tiene una ansia de amor eterno. Y yo me imagino que ya todos los que están viviendo en unión libre se dan cuenta de que la realidad sexual no es lo único de la realidad conyugal. Por el contrario, la realidad sexual muchas veces, si no se comprende y no se entiende, es causa de separación y causa de muerte del amor cuando se utiliza de mala manera, porque estimula y desordena el ámbito del placer y cuando se dan cuenta están presos de lo que precisamente Dios les había dado para liberarlos. Es decir, presos del placer, presos de la lujuria, presos del desorden, presos de la morbosidad que el mundo constantemente presenta y no están libres para elegir el objeto y el sujeto de su amor. Así que si el matrimonio, pues, todo el mundo lo entiende como una institución natural, pero es que Cristo lo elevó a una realidad sobrenatural. Dijo que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, los dos se unirán y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Y él dice, yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Y ahí ya cambia la cosa. Porque si lo refiere a Cristo y a su iglesia, dice que es un misterio el matrimonio, entonces está revelando que es indisoluble. Y que esa unión, la única manera de mantenerla, ¿sí?, es entonces bajo 3 palabras que acompañan los verbos de ser, estar y ir. La palabra de la totalidad, la exclusividad y la definitividad. Yo, para poder ser verdaderamente amante y un amante verdadero según el ámbito de Dios, entonces yo no puedo amar totalmente a una persona si ando pensando en otra. Yo, para poder ser total y entregarme y decir, hombre, es que yo la amo a usted y he elegido por usted, el amor exige que haya totalidad. Ella espera que yo sea totalmente de ella y yo espero que ella sea totalmente de mí. Y esa entrega la garantiza la exclusividad. Para que haya totalidad, tiene que haber exclusividad. Yo no puedo ser totalmente de Pepita y totalmente de Juanita. O estoy totalmente en Pepita o estoy totalmente en Juanita, pero yo no puedo estar 50 en Juanita y 50 en Pepita. Y tampoco puedo 100% en Pepita y 100% en Juanita.
tengo que ser o de alguna de las dos, porque no puedo ser de las dos. Debo decidir. Exacto, porque ahí donde está, el ejemplo está en que los hijos, yo no puedo tener hijos aquí, hijos allá, hombre, que es lo que pasa hoy, y entonces, ¿eso qué genera? Genera toda esa violencia en la que está viviendo el mundo, hijos sin amor, porque no hay padres que hayan apostado por amar por ellos. Por lo tanto, el matrimonio no es solamente una realidad natural, sino que es una realidad sobrenatural, total, porque esa totalidad exige exclusividad para poder dedicarme completamente a las cosas del amado y a las cosas de aquel o aquella que he elegido amar. Si el amor es para revelar el matrimonio, para revelar la familia de Dios desde toda la eternidad, entonces el amante, es decir, el esposo, ha de ocuparse de su esposa como el padre se ocupa del hijo. Y por lo tanto, tiene que haber exclusividad. Y esa exclusividad manifiesta que yo quiero amar de manera total a esa que exclusivamente he elegido amar. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que ella me sea infiel, hasta cuando los sentimientos se me acaben, hasta cuando ya sienta que ya no siento nada más por él, hasta cuando ya deje de hablarme dulce, hasta cuando deje de prepararme la torta, hasta cuando se acabó el ajiaco, cuando se le cortó el sancocho. No, nada de esas cosas. Hasta que la muerte los separe. Entonces, ahí está la realidad de la institución divina. Total, exclusivo y definitivo. Hasta que la muerte los separe. Si no tiene esas tres características, entonces ya estoy negando algo. No se trata de un contrato civil, sino que ante Dios yo prometo que por esta mujer he apostado entregármele totalmente, de manera exclusiva y de manera definitiva. Y eso solamente lo garantiza Dios, porque lo garantizo con la palabra de Dios, que es eterna. Y eternamente la palabra de Dios entra a mi tiempo y al tiempo que estoy viviendo con la familia que he querido generar para revelar el amor de Dios. Si no es así, entonces, claro, yo puedo agarrar y apostar en mi palabra. ¿Hasta cuánto vale tu palabra? ¿Es más fuerte que la de Dios para decir, yo te amo, mujer, y usted confía en mí? No, maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Así que, mijita, la que se coja de ese principio, salga corriendo, porque el hombre tarde que temprano le va a voltear la cola y la espalda. Vamos haciendo, querido padre, un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho, que es tan maravilloso. Les decimos a todas las familias, a todos los casados, que el amor que ellos deben vivir debe reflejar ese amor que hay entre el Padre Dios, su Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Un amor que es de donación, un amor que no es egoísta, un amor que es de entrega, que es de totalidad y de exclusividad. Un amor que nos lleva a ir, a estar y a llegar a ser verdadera imagen de Dios. El amor verdadero que debemos reflejar en la familia es el amor que conocemos de Dios. ¿Y cómo conocemos ese amor de Dios? En la oración, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, en la participación de los sacramentos, en la catequesis. Ahí vamos aprendiendo quién es Dios, porque Dios se nos ha revelado a través de su Hijo Jesús. Y nosotros tenemos esa revelación en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y para finalizar, padre, porque el tiempo es muy corto, vamos a unos pequeños consejos para la familia, para los casados. Bueno, primero que hay que casarse con Z y con S, ¿no? ¿Cómo así, padre? Sí. El que se casa, ¿sí?, tiene que entender que ha sido casado, que pertenece al otro de tal manera que ya le metieron el tiro y está muerto. El que se casa tiene que reconocer, ¿sí?, que ya no se pertenece porque tiene la flecha dentro de su corazón. Y por lo tanto ha sido casado con Z. No es de otro, es del que lo casó. Por lo tanto, con S, porque además libremente se ha dejado casar. Y por lo tanto, ese consejo le hace comprender el ámbito de la fidelidad. Y para ser fiel hay que estar con el que es fiel. Dios es fiel, Dios nunca fallará. Y por lo tanto, es necesario la oración. Como siempre hemos escuchado, familia que reza unida permanece unida. Y hay que entender que Dios siempre ha estado en Él mismo, porque dentro de sí mismo ha estado dialogando siempre consigo mismo. Por lo tanto, la oración no solamente el diálogo entre nosotros, sino que es el verdadero diálogo que hace que nosotros podamos dialogar. Y tenemos que entrar entonces, padre, madre e hijos, uniéndonos todos en el Señor. Ejemplo, a rezar el Santo Rosario. Yo sé de familias que rezando el Santo Rosario, que estaban profundamente divididas,
cambiaron y entraron en la experiencia de la paz, de la armonía que produce precisamente permitir que Dios entre en el hogar, y sobre todo la Santísima Virgen María, que ella, como la familia de Nazaret, que sí sabe bien cómo ser familia humana, entonces ella nos transmite todas las enseñanzas que impartió a su Hijo Jesús para que nosotros también podamos compartirlas. Así que la Madre, la Virgen, siempre ha de estar en el hogar para abrirnos precisamente esa perspectiva del amor, de saber educar a los hijos, saber decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando hay que decir no. Y eso es hoy dificilísimo, porque pensamos que el amor es decir siempre sí, y hay veces el amor es decir no. Y por eso hay veces es decir no a todo aquello que me impida estar con Dios, y sí a todo aquello que me facilite la unión con Dios. Por eso la entrada del Santo Rosario, la asistencia a misa, todas esas cositas implican esa negación y la muerte al egoísmo de querer siempre estar haciendo lo que a mí me parece. Y por lo tanto, el hijo que no se quiere levantar por la mañana puede hacer una negación, ya no por criterios personales para ir a trabajar y ganar dinero, sino porque mi mamá y mi papá quieren manifestarme su amor yendo conmigo a misa. Entonces yo puedo negarme también al capricho de querer quedarme arropadito un tiempo más e irme con mi padre y con mi madre a la Santa Eucaristía. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrarme con Dios, también fuera del ámbito de casa. Para ir a la casa verdadera del Padre, donde estaremos definitivamente por toda la eternidad. De la misma manera, el Padre también puede renunciar a sus caprichos, salir con sus amigos, andar jugando fútbol por ahí, y que basquetbol, o que el clubcito, y que no sé qué cosa, ¿sí? El coctelito, todo eso, renunciar un poco a esos caprichos, a esos gustos, e ir por amor, no por gusto, no porque le nace, a la Santa Eucaristía para encontrarse con Dios. Y la esposita, pues dejar de estar jugando por ahí cartas y que no sé qué, y dominó, y ir a chismosear, puede renunciar a todo eso para ir verdaderamente a dialogar con Dios, pues ya que el chisme la meten dentro de líos, más bien vayan de Dios para que la saque de todos ellos, ¿sí? Al final de este programa no nos queda más que agradecer al Padre Francesco, sacerdote ermitaño que nos ha acompañado en el día de hoy. Le pido que nos regale la bendición, y con esto concluimos nuestro programa. Les acompañó la hermana María Angélica y el Padre Francesco. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.